Hermanos, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 9. Primera de Corintios, capítulo 1. Me voy a concentrar del 4 al 9, pero voy a leer del número, del principio de la carta para tener el contexto todo. Primera de Corintios, capítulo 1, y voy a leer del 1 al 9. Amén. Así dice la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta de ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quienes fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Es un privilegio estar aquí con ustedes para adorar a Dios en este día. Probablemente muchos no lo vean como un privilegio, porque lo hacemos cada semana, pero lo es. El venir a adorar al Señor y tener comunión con Él es un privilegio. El tener comunión con Dios es un privilegio, ya que perdimos el derecho que Él mismo le otorgó al ser humano de tener comunión con Él cuando nuestros padres pecaron en Edén. Y me quiero enfocar en esto, en la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, porque es un privilegio, hermanos. Y muchas veces en nuestro caminar cristiano puede que, en vez de que se haga privilegio, se nos puede hacer una carga venir a la iglesia. La palabra privilegio lo define el diccionario como es una ventaja especial que disfruta alguien por la concesión de un superior. Una vez más, el privilegio es una ventaja especial que disfruta alguien por la concesión de un superior. Y es un privilegio no solamente venir a adorar al Señor Jesucristo, pero tener comunión con Él. Dice Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras versiones dice que les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, porque lo perdimos el derecho ese. No tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios. Y por consiguiente, no tenemos el derecho de tener comunión con Él. Por eso es un privilegio, porque lo perdimos, pero Él lo da en Cristo Jesús. El derecho es un privilegio y el privilegio es una responsabilidad. Por ejemplo, el venir cada semana a adorar al Señor y escuchar su palabra es un privilegio. Amén. El renovar nuestras mentes cada día para reflejar a Cristo más y más en nuestras vidas es un privilegio. El pelear con la carne, el mundo y el diablo es un privilegio, aunque no lo miremos así. El tomar nuestra cruz y seguirlo diariamente es un privilegio. Pero muchos en el caminar cristiano, especialmente los que ya tenemos más, ya no lo vemos como un privilegio muchas veces. La iglesia de Corintio tenía muchos problemas, y los vamos a ver en las siguientes semanas. Tenían inmoralidad sexual, había indisciplina en la cena del Señor, había divisiones entre sus miembros, pero aún con todo eso eran privilegiados por su comunión con Jesús. Pablo empieza la carta en acción de gracias, recordándole los privilegios
que ellos tienen al tener comunión con Jesús. Pablo los va a corregir y Pablo los va a regañar a la iglesia de Corintios, pero antes de hacer eso, les va a recordar lo que el Señor ha hecho en ellos por medio de Jesucristo. Se va a enfocar en lo que el Señor ha hecho con la iglesia. Pablo no se pone a pensar ni a decir lo que ustedes han hecho por Jesucristo. No empieza con los corintios a decirle, miren todo lo que ustedes han hecho, sino que Pablo se va a enfocar en lo que Dios ha hecho con los corintios y sigue haciendo, a pesar de la inmoralidad sexual, a pesar de sus divisiones y a pesar de sus indisciplinas en la cena del Señor. Entonces, no solamente les recuerda a ellos, pero también a nosotros nos recuerda lo privilegiado que somos al tener comunión con Jesús. He titulado el mensaje de hoy, el privilegio de nuestra comunión con Jesús. El privilegio de nuestra comunión con Jesús. Y Pablo empieza la carta dando gracias por los privilegios que tiene la iglesia. Y cualquier iglesia que tiene comunión con Jesús es una iglesia privilegiada, hermanos. Tenemos que sentirnos privilegiados de venir a adorar su santo nombre. Porque déjame le digo, no todos tienen ese derecho. Amén. Y quiero empezar, como empieza Pablo en el versículo 4, mi primer punto es que comunión con Jesús nos brinda la gracia de Dios. La comunión con Jesús nos brinda la gracia de Dios. Primero de Corintios 1:4 dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, hablando de Dios Padre, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Ahora, nosotros que ya tenemos años en la iglesia, oímos la palabra gracia y como que ya no brincamos, como que la palabra gracia ya no nos trae esa diferencia en nuestra vida porque la oímos muy seguido. La oímos en predicaciones, la oímos en textos bíblicos y la escuchamos en las canciones que cantamos. La palabra gracia dice que significa favor, significa una actitud favorable de Dios al pecador. La comunión con Jesús hace diferencia, mis hermanos, en nuestra vida. Muchos podrían pensar de los de afuera, pues ¿qué? ¿Qué diferencia hay si voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Qué diferencia hay si creo en Jesús o no creo en Jesús? Déjame les digo, hay mucha diferencia en las dos cosas. Y quiero que vean las diferencias, porque esas diferencias nos hacen privilegiados a la iglesia, a todas las personas que tienen comunión con Dios. Y dice que en Cristo Jesús, cuando tenemos comunión con Jesús, tenemos la gracia de Dios. Una vez más, es un favor o una actitud favorable de Dios al pecador. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Favor. Tenemos favor en este siglo. Cuando tenemos comunión con Jesucristo, quiere decir que la gracia de Dios está sobre nosotros hoy, mañana y pasado mañana. Por eso hace diferencia la comunión con Jesucristo. Pero ya muchos ya no se alegran con esto, porque lo repito, lo oyen en canciones, lo cantamos. Su gracia es mayor, la cantamos aquí, su gracia es mayor, pero ya no nos hace cosquillas. Pero es un privilegio tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Déjame te recuerdo cómo sirve la gracia de Dios. ¿Cómo te fue esta semana en tu obediencia a Dios? En tu caminar espiritual. ¿Cómo te fue esta semana en tu santificación? Si eres honesto, yo estoy seguro que hubo momentos esta semana donde no te fue tan bien. ¿Cómo te fue esta semana en hechos? En hechos, en ademanes. ¿Qué salió de tu boca esta semana? ¿Qué ademanes salieron de tu cuerpo esta semana? Pensamientos. ¿Cuántas maldiciones te cruzaron por la mente? Cuando se te cruzó el carro en el freeway, o cuando pasó algo en la casa.
¿Cuántos pensamientos, hermanos, hombres, de lujuria nos pasaron por la mente esta semana? Actitudes. ¿Qué actitudes? ¿Cómo te fue esta semana con tu actitud? ¿A qué me refiero? Como decimos nosotros vulgarmente en México, ¿cómo te fue con tus jetas esta semana? ¿Le dices a tu pareja el tratamiento de silencio? ¿Cómo te fue con tus jetas o con tus actitudes con tu pareja esta semana? ¿Reflejaste a Cristo al mundo esta semana? ¿O te reflejaste a ti mismo? Seguimos quedando cortos con sus mandamientos, hermanos. Y es aquí, exactamente, que debes de apreciar y gozar la comunión que tenemos con Jesús. Porque la comunión nos da gracia. En otras palabras, todas las semanas batallamos con algo. Pero esa semana sigue estando la gracia de Dios en nosotros. Amén. Ahí es cuando la gracia de Dios toma saborcito. Ahí, cuando me peleo con mi esposo el miércoles, pero puedo pedirle perdón en la noche. O como muchos le hacen cuando se me pasa el enojo, hasta el viernes en la noche le pido perdón. Lo que quiero que entiendan es que sí hace diferencia la comunión con Jesús. Porque una semana mala, sigo teniendo el favor de Dios en mi vida. Hace diferencia. No dejen que porque cantamos la palabra gracia es Dios o su gracia es mayor, o la que acabamos de cantar de sublime gracia, que simplemente la cantemos como un robot. Es mucha diferencia tener un favor de Dios a la vida que llevamos nosotros como pecadores. Y Pablo les recuerda a los corintios que gracias le da a Dios por su comunión en Jesucristo, porque la comunión con Jesucristo les brinda la gracia de Dios. ¿Hace diferencia o no hace diferencia, hermanos? Ahora, no solamente tenemos el favor en este siglo, pero en el venidero. El favor que ya tenemos hoy aquí y ahora lo seguiremos teniendo en el juicio venidero y en la vida eterna. Eso tiene que hacer diferencia en tu vida. Estaba hablando con los hermanos ahorita, hablando de parejas. Yo les decía, ¿hace diferencia si tu esposo te lleva al cine o no hace diferencia? Les decía, porque si no hace diferencia, y si tú le dices a tu esposo, a mí me da igual, ¿qué creen que vamos a hacer nosotros? Pues no vamos a ir a las flores. ¿Hace diferencia si tu esposo te trae una flor de vez en cuando? Porque si tú le dices a tu esposo, me da igual, ¿tú crees que el esposo te va a seguir trayendo la flor? Pero si tú le dices, me encanta cuando me traes la flor, eso hace diferencia. Bueno, la gracia del Señor es esa flor que te trae el Señor todos los días a tu vida. ¿Hace diferencia esa flor? ¿O ya estás acostumbrado a que te trae la flor todos los días, que las tienes ahí secándose? La gracia de Dios tiene que hacer diferencia en tu vida, mi hermano. Espero que esté haciendo diferencia en tu vida. No que vivamos vidas perfectas, pero que haga diferencia en tu vida. La gracia de Dios es un privilegio porque no todos la tienen, hermanos. Hay gente que muere sin la gracia de Dios. Y si nosotros tenemos la gracia de Dios, tenemos que darle gracias a Dios porque es un privilegio despertarse todos los días como pecadores que somos y tener la gracia de Dios en nuestras vidas. No permitas que la gracia de Dios que te fue dada gratuitamente, aunque le costó todo a Cristo, llegue a cauterizarse en tu vida. No dejes que se vuelva, como decimos, un caño. Enamórate, vuelve a enamorarte de la gracia de Dios. Pero solamente la tenemos cuando tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, venir a la iglesia y adorar a Jesucristo y creer en Jesucristo hace diferencia en nuestra vida. Y la primera diferencia que hace es que tenemos la gracia de Dios en nuestro diario vivir.
Tener el favor de Dios es un privilegio porque no todas las personas tienen ese favor. El tener el favor de Dios quiere decir que Él te guía, que Él te cuida, que Él te disciplina, que Él te enseña, que te quita y te da. En todos los aspectos de tu vida, en tu vida matrimonial, con tu provisión, con tu estudio bíblico, en tu hogar. Nos contaba el hermano Abraham ahora lo que le pasó. ¿Usted no sabe, usted no cree que estuvo la gracia de Dios ahí? Amén. A las 12 de la noche. ¿Usted no cree que estuvo la gracia de Dios conmigo a las 12 del día? Cuando ya me andaba. Es un favor de Dios. Usted no cree. Como decía el hermano Rubén, que estaba el hermano Jesaí y estaba lloviendo y alguien llegó y le dio una chamarra. ¿Usted no piensa que esa es la gracia de Dios? Esa es la gracia de Dios. Pero solamente los que tienen comunión con Jesús tienen la gracia de Dios. Es un privilegio, hermanos, tener comunión con Jesús. Porque como lo vimos ahora en la mañana, no la merecemos. La gracia de Dios debe de hacer diferencia en tu vida diariamente, empezando con una actitud de gratitud. Y esa es una de las diferencias que hace tener una comunión con Jesús. Pero luego Pablo sigue. Comunión con Jesús nos enriquece en palabra y en ciencia. Comunión con Jesús nos enriquece en palabra y en ciencia. Dice ahí, 1 Corintios 1:5, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. En palabra como en conocimiento. Comunión con Jesús nos enriquece, nos prospera, nos trae abundancia espiritual, hermanos. Alguien que tiene comunión con Jesús es rico. Déjame lo repito otra vez. Alguien que tiene comunión genuina con Jesucristo es rico, hermanos, abundante. Muchas veces no lo vemos así, porque estamos acostumbrados a pensar en lo material. Pero tener comunión con Jesús brinda tantas riquezas en nuestras vidas, aparte de la vida eterna, aparte de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos dos riquezas ahorita: conocimiento y palabra. Nos enriquece con el conocimiento de la verdad. Jesús dijo de sí mismo que Él es la verdad. Solo cuando tenemos comunión con la verdad es que realmente la conocemos. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Sabe cuántas veces traté yo de leer la Biblia para sacarle algo malo antes de que yo fuera cristiano? Y sabe que la leía y no le miraba nada a la Biblia. Era como un hueco. ¿Sabe que después de que vino el Señor a mi vida, no solamente le pude entender, sino que me puedo deleitar en su palabra? Amén. Pero yo era necio, y los necios no entienden las cosas de Dios. Y este es un conocimiento que tenemos, hermanos. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos o gente que va a la iglesia y no le entiende la Biblia? No es porque no saben leer, es porque muchos aún no han tenido una comunión genuina con el Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen del Dios. Cualquier persona que no tiene comunión con Dios dice que está cegada. Dice que tiene cegada la mente. Obviamente, yo estaba ahí. Cuando uno está de aquel lado, no queremos admitir que estamos cegados, sino que yo también sé lo mismo que tú. No queremos admitir que una comunión con Jesús hace diferencia. Y esto pasa en el interior del hombre. Cuando tú vienes y tienes una relación genuina con Jesucristo, te da conocimiento, te abre la mente. No lo puedo explicar, es como si te quitara un velo espiritual
Y puedes tú leer las escrituras y te pegan, te moldan. Estaba Rubén leyendo en la mañana lo que leyó del libro y no pudo terminar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios entra. Es una espada de doble filo, como dice. Pero solamente pasa eso cuando tienes comunión con Jesús. Y lo digo una vez más, el venir a tener comunión con Jesús es un privilegio. Porque hay muchas personas que el día de ahora no se levantaron y no conocieron a Jesús. Solo cuando ponemos nuestra fe en Cristo y aceptamos que somos pecadores es cuando podemos tener comunión con Jesús y la verdad mora en nosotros. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. ¿Qué pasa cuando vengo y entrego mi vida a Jesucristo? Dice que Él mismo te alumbra, viene a iluminar tu mente. Y hay un conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios en tu vida. No me digan que no hace diferencia venir a adorar a Jesús. No me digan que les da igual, porque no les debe de dar igual. El venir y tener comunión con Jesús hace que la palabra de Dios te dé vida y que comas espiritualmente en tu lectura bíblica. Te da un conocimiento que no tenías antes. Empiezas a ver las escrituras diferente, pero solamente pasa cuando tienes comunión con Jesús. El conocimiento de la verdad es más que un intelecto. El vivir la verdad en tu diario vivir es lo que causa que hagas esto. O sea, es más que es un intelecto. Vives la vida, vives la verdad en tu diario vivir. Cuando conoces la verdad, la vas implementando en tu vida, de poquito en poquito. Tú no cambias la verdad a tu pensamiento, sino que tu mente cambia conforme a la verdad. Dice que los corintios fueron enriquecidos en conocimiento, pero no solamente en conocimiento, dice que también fueron enriquecidos en palabra. Nos enriquece no solamente con el conocimiento para poder aplicarlo, pero nos enriquece para comunicar la verdad. Nos enriquece para comunicar la verdad. Una vez que conoces la verdad, que vives la verdad, que te transforma la verdad, tienes que comunicarla. Si la verdad mora en ti y ha sido tanta diferencia en tu vida, la tienes que comunicar, hermano. No te la puedes quedar. No tienes que ser un predicador, un evangelista, un maestro o una figura pública para comunicar la verdad. Cualquier persona que ha sido transformada por la verdad, que tiene comunión con Jesús, tiene y necesita comunicar la verdad. Nuestra comunión con Jesús nos da el privilegio de compartir la verdad. Es un privilegio compartir la verdad. Es un privilegio que el Señor escoge a pecadores muertos y les da vida y luego los manda a predicarle a otros pecadores muertos para que le den vida. Es un privilegio. El tener comunión con Jesús nos debe de traer no solamente el conocimiento de la verdad, pero la comunicación de la verdad. Comunión con Jesús hace que las palabras de la Biblia vivan, que salgan de la página. Los metemos a las historias. ¿Quién no ha leído a David y Goliat? Y se ha metido peleando con Goliat. Nadie quiere perder. Ahora, ojo, de vez en cuando el mismo Espíritu Santo te traslada a la persona opuesta para enseñarte cosas. ¿Cuántas veces, como a David le tocó pecar, y luego vino el profeta y le contó la historia de la ovejita y dijo, ese hombre debe de morir, reconoció el pecado y dice, ese hombre eres tú? Muchas veces nos ponemos del lado de la historia que gana, pero muchas veces la misma palabra nos pone del otro lado para que reconozcamos nuestro propio pecado. ¿Has compartido la verdad? ¿La verdad es parte de tu vida?
Si tienes comunión con Jesús, tiene que ser parte de tu vida. Solamente los incrédulos, los de afuera, los que no tienen comunión con Jesús, no la comparten porque no la conocen. Pero tú y yo decimos conocer la verdad. Y si la conocemos genuinamente, debemos compartir la verdad. Amén. Pablo en Efesios pide que oren por él. Dice Pablo, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Dice, oren para que lo proclame veladorosamente como debo de hacerlo. Pablo, fundado iglesias, dice, oren por mí, porque él sabe que es difícil proclamar la verdad. Debemos orar por cada uno de nosotros, hermanos, en un mundo que no quiere oír la verdad. Nosotros, que tenemos comunión con Jesucristo, que tenemos el privilegio de tener comunión con Jesucristo, debemos proclamar la verdad en amor. Recuerdo la primera vez que me tocó compartir esta verdad. Estaba yo muy nuevo en el Evangelio, no en años. Y recuerdo que todavía tenía como 3 meses de que había conocido al Señor Jesucristo y había comprendido algo de la verdad. Pero lo poquito que pude comprender hizo diferencia. Y recuerdo con un muy amigo que tengo, tenía 3 meses, hermanos, de haber conocido a Jesús. Y todavía tenía la cerveza en la mano. Estaba tomando con él. Pero ya, le dije, mira, déjame te platico de Jesús. Y los dos, con la cerveza en la mano. Yo, mira, lo que Jesús ha hecho conmigo. Y decía, pero ¿qué tienes? Tú nunca hablabas así. Y estaba platicando. Y yo decía, pero mira, ven a la iglesia. Y mira, que Él me perdonó mis pecados. Y mira, y Él decía, ok, pues qué bueno que te perdonó, pero pásame otra cerveza. Y estaba platicando. Obviamente con el tiempo las cervezas las dejé, o el Señor me la quitó. A lo que voy es que de 3 meses, hermanos, ya uno mira la verdad. Tiene que hacer diferencia la verdad en tu vida. No importando con quién o cuándo. Hermanos, que todavía estoy batallando. Con lo que estés batallando, si conoces la verdad te hará una diferencia en tu vida. Y la verdad la tienes que compartir. La verdad me hizo libre, hermanos. Aunque todavía tenía la cerveza en la mano, en mi alma yo ya era libre. Ya el Señor terminó el proceso. Pero recuerdo esa primera vez, allá en el campo de fútbol, y todos se me quedan mirando. ¿Y este loco? Bueno, que tú no eres Ángel, el más maldiciento de aquí. Sí, soy yo. Tú no eres el que corrías a los porteros y corriste a medio mundo del equipo porque no jugaban bien. Sí, ese soy yo. Pero ahora, déjenme les digo este mensaje del Evangelio. No me importaba y no me importa que me cataloguen por loco. Porque la verdad hizo diferencia en mi vida. Y cuando la verdad hace diferencia en tu vida, tiene que salir, hermanos. No la puedes tú quedarte, que porque te da pena, que porque tu suegra es católica, que porque tu mejor amigo es ateo. No te debe de dar vergüenza. Esta verdad de aquí, como cuando te dan de comer y no te cae bien y sientes aquí, o sea, tiene que salir. Pero eso pasa solamente cuando tienes comunión con Jesús. Si no tienes comunión con Jesús, no conoces la verdad. Y la verdad no ha hecho diferencia en tu vida. Y como no conoces la verdad, no tienes por qué compartirla. Yo espero que ese no sea el caso con nosotros. He tenido la oportunidad de hablar de Jesús con muchas personas a nivel personal. Y las conversaciones siempre empiezan diferente. Empiezan muy diferente. Unos empiezan con fútbol, con deportes. Otros empiezan con cosas políticas. Pero siempre han regresado a la verdad central del Evangelio y de la persona y obra de Jesucristo.
Porque si no tienen la verdad, no tienen comunión con Dios. Y si no tienen comunión con Jesús, no tienen comunión con Dios. Entonces, Pablo dice, gracias le doy a Dios, porque en Cristo Jesús tienen la gracia de Dios, tienen el conocimiento de Dios y tienen la comunicación de la verdad. Venir a la iglesia y estar en comunión con Cristo Jesús debe de hacer diferencia en nuestras vidas. Pero no solamente eso, dice luego Pablo, el versículo 6 y 7, dice que comunión con Jesús nos brinda dones. Nos brinda dones. Dice así el 6 y el 7, dice, así se han confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante para todos nosotros. Una iglesia que tiene comunión con Jesús tiene todo lo que necesita. No nos hace falta nada por el momento, hermano. Dice ahí el mismo Pablo en Corintios, dice que, pero todas estas cosas, hablando de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu. Dice que repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Comunión con Jesucristo, dice que reparte el Espíritu Santo un don en tu vida. Dice que los corintios eran ricos en conocimiento, en la verdad, y eran ricos en dones. El Espíritu Santo otorga dones a miembros de la iglesia para su edificación. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo nos otorga dones a causa de nuestra comunión con Jesús. Pero cada don, aunque es para personas individuales, es para servir a la iglesia. ¿Por qué creen que no nos falta nada en esta iglesia? Porque el Señor nos ha dado dones para las necesidades que hemos tenido. El Señor ha levantado a alguien para suplir esa necesidad. Una vez más, los dones no son para servicio propio, sino para servir a los demás. Hay una gran diferencia, hermanos, en tener una habilidad que lo usamos para el mundo y hay una habilidad o un don que usamos específicamente para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él te da para las necesidades que Él mismo va a suplir para su propia iglesia. La iglesia se va a edificar por medio de los dones mientras esperamos con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, desde que aceptamos a Cristo y antes de que muramos? O antes de que venga Jesucristo. Dicen muchos, pues nos tenemos que aguantar. No, no tenemos por qué aguantarnos. Nos podemos edificar. Nos podemos edificar como iglesia. ¿Qué vamos a hacer? El Señor da dones para que nos pongamos a edificar. Pero solamente puede pasar eso cuando tenemos comunión con Jesús. Esto es importante nosotros que estamos aquí como iglesia, hermanos. Las necesidades que hemos tenido las ha suplido el Señor. Por medio de pecadores. Porque así le place al Señor. Nos usa a nosotros para suplir las necesidades. ¿A qué me refiero? El predicador necesita miembros en la iglesia. Si no, ¿cómo vamos a predicar? Yo no voy allá al baño a mi espejo y me predico yo solo. El predicador necesita miembros para predicar. El maestro necesita alumnos. Nuestro hermano Rubén nos da las clases en las mañanas y yo sé que él ha de perder varios meses de vida cada semana cuando se pone a estudiar, pero necesita estudiantes para poder enseñar. Y el Señor ha suplido las dos cosas. Ha suplido el maestro y ha suplido los estudiantes.
Necesitamos un maestro de jóvenes. Nuestro hermano Iván suplió esa necesidad. ¿Qué necesitamos? Jóvenes. O suplimos los jóvenes. Aunque el hermano Rubén suplió la mayoría, todos suplimos los jóvenes. Necesitamos niños. Necesitamos una maestra. Ahí está Yadira, ahí está la hermana Rocío. Necesitamos niños que hagan preguntas raras. El Señor saca la necesidad y la suple. O sea, Él mismo la da y te da el don para suplir esa necesidad. El Señor da el don de servicio. El que sirve necesita necesidades. El que sirve necesita necesidades. Que tenemos una noche de oración. Tenemos que comer. El hermano, Dios nos da hermanas, no solamente que son buenas para cocinar, pero que les gusta cocinar. Amén. Nosotros traemos el hambre. Que necesitamos limpieza. Limpiamos. Esa necesidad se suple con el don de servicio. Y el Señor ha suplido para poder limpiar aquí. Que se nos rompió la pipa el día del frío. Qué bueno, porque es una necesidad. ¿Y sabe qué? Para arreglar esa pipa parecía que tenemos culto, porque llegaron como 6 hermanos. Amén. El Señor da el don de servir y te da las necesidades para suplir. No te deja con las ansias. Amén. Y el día de mañana, hermanos, que supla otra necesidad, déjame le digo, el Señor va a dar el don aquí de esta iglesia para suplir esa necesidad. Amén. Así trabaja el Señor, hermanos. El Señor nos ha dado los dones que necesitamos hasta el día de hoy. Y cuando vengan otras necesidades, el Señor va a suplir los dones a miembros de esta iglesia para suplir esas necesidades. Pero estos dones son diferentes a los del mundo, hermanos. En el mundo nos servimos a nosotros. Si yo tengo el don de hablar, yo voy al mundo y cobro por agarrar conferencias y me pagan. También lo hacen los predicadores modernos, pero cuando el Señor te da el don para predicar en la iglesia, tú edificas a la iglesia. No es para tu propio beneficio. Esa es la diferencia. Cuando Dios da el don, es para la edificación de su pueblo. Y si tú tienes comunión con Jesucristo, te ha dado un don. Ahora, el Señor te da los dones para que los uses, no para que los guardes en una caja. Así que, cuidado, porque cada año hay nuevas necesidades. Y no te sorprenda que en uno de estos meses el Señor empiece un fuego en tu corazón para algo en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso viene de comunión con Jesús. Y sí, mi hermano, es un privilegio servir a la iglesia que el Señor mismo compró con su sangre. Amén. Y espero que cuando te toque de ti dar el don, que recuerdes que no es una carga, es un privilegio trabajar para el Rey de Reyes. Amén. Amén. Y luego por último, le dice Pablo ahí en 1 Corintios 1:8, comunión con Jesús nos mantendrá firmes hasta el fin. Comunión con Jesús nos mantendrá firmes hasta el fin. 1 Corintios 1:8 dice, Él nos mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. No, hermano, que a mí me da igual si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una persona que dura hasta el fin y una persona que se va? No es que tenga fuerza de voluntad. No es que el Señor le dio un don muy fuerte. No es que tenga una cobertura especial. La única diferencia entre mantenernos hasta el fin y no es mantenernos en comunión
con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia de tener comunión y de no tener comunión. Sí, hace diferencia. Ahora que pasó el COVID, los que ya dejaron de venir a todas las iglesias en general, hay una diferencia muy grande en llegar a la meta final y el quedarse en el camino. Y la diferencia la hace nuestro Señor Jesucristo. Mucha diferencia. Dice en Juan, Jesucristo dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, pero separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Nada. ¿Sabe por qué vengo a la iglesia? Ustedes podrán, a lo mejor dicen, no, pues el hermano tiene que predicar. No, que yo me conozco. Y si no vengo a la iglesia y no mantengo esta comunión con Jesucristo, hermanos, yo no la hago. Me voy a quedar en el camino. Hay un temor en mí de no alejarme de Jesucristo, porque yo no quiero vivir una vida alejado de Él. Y la comunión con Jesucristo hace diferencia en mi vida, hermanos. Y veo al que no tiene comunión con Jesucristo, no lo juzgo, pero veo una gran diferencia en la vida de él y en mi vida. Y yo digo, wow, Jesucristo hace diferencia. Mucha. ¿Por qué predicamos y enseñamos a Cristo cuando nos reunimos? Porque nuestro caminar aquí en este mundo depende de Él. Oiga, hermano, ¿por qué cada semana predican de Cristo? ¿Por qué siempre Cristo? ¿Por qué siempre Jesús? ¿Por qué los mensajes son cristocéntricos? Porque queremos llegar al final de la carrera. Porque somos muy carnales y nos podemos desviar de una semana a la otra. Tenemos que recordarnos de que no estamos aquí por nuestra astucia. Tenemos que recordarnos semanalmente que necesitamos estar conectados con nuestro Señor Jesucristo, porque es un privilegio que Él nos da de tener comunión con Él, pero también una responsabilidad de mantener esa comunión. Somos tan débiles e inseguros en la carne que necesitamos renovar nuestra mente y nuestro corazón con Jesús cada vez que nos reunimos. Cada vez. Es difícil mantenernos en la carrera, hermanos. Es muy difícil mantenernos en la carrera y muy fácil salir de ella. Pero Cristo hace la diferencia. ¿Por qué invitamos a la gente a la iglesia? Oye, que siempre me están invitando, ya déjenme en paz. ¿Por qué invitamos a la gente a la iglesia? Para que se mantengan en Cristo. Todos aquí conocemos a alguien que se ha apartado de Jesucristo. Todos conocemos a alguien. Dígame usted cómo están viviendo ahorita y dígame usted que Jesucristo no hace diferencia. Porque sí la hace. Comunión con Jesucristo es un privilegio y nosotros, como lo hacemos cada semana, muchas veces lo hemos menospreciado. ¿Hace diferencia? Claro que hace diferencia. Esa gente que está fuera de Cristo, que usted conoce, ¿qué frutos están dando? Están dando frutos carnales. Si lo hemos dicho, lo vuelvo a decir, para crecer frutos espirituales toma tiempo. Pero para crecer frutos carnales, en un mes están bien gorditos. La avaricia en un mes crece. El odio, en una semana crece el odio. ¿Viste cómo me habló tu cuñada? O sea, un fruto de la carne es como si le ponen fertilizante. Y un fruto espiritual toma años. Por eso tenemos que mantenernos en Cristo, porque sí hace diferencia nuestra comunión con Jesús. Pero aparte de eso, dice que nuestra comunión con Jesús en este mundo nos hace irreprochables. Irreprochables, lo que hablábamos ahora en la mañana.
Otras versiones dicen irreprensible, que significa que no puede ser llamado a rendir cuentas. O también significa sin acusación alguna. Si me mantengo en Cristo, no tengo acusación alguna, pero yo sé la mente que tengo, yo sé las actitudes que tengo, yo sé los hechos que hice, pero si nos mantenemos en Cristo, dice que tenemos sin falta alguna. ¿Hace diferencia Cristo? Claro que sí hace diferencia. No nomás me pongo la camisa de Jesus y ando predicando aquí Juan 3:16, nomás por hacerlo. Nuestra comunión con Jesús hace diferencia. Cada semana que venimos, hermanos, a adorar al Señor, dele gracias por esa comunión, porque hace diferencia en nuestras vidas. Que no se nos hagan palabras comunes, hermanos. Por favor, el día de hoy, vuelvan a enamorarse de la gracia de Dios, del conocimiento poquito o mucho que tienen de Dios. Enamórense. Es un privilegio tener comunión con el Hijo de Dios. Lo hemos tomado en vano. Ay, otra vez a la iglesia. Ay, ahora hace frío. Nos quedamos aquí ahora. Ay, ¿para qué va? Ya no le digas nada de Cristo, hombre. Como que ahora ya te dijo que no. Ya no le andes diciendo de Cristo. Hermanos, hace diferencia. Tenemos que seguir en la pelea. Tenemos que seguir hablando a la gente de Cristo. Y nosotros mismos mantenernos en comunión con Jesús. Ya que nosotros no iniciamos la comunión. Él la inició. Pero hay una responsabilidad de nosotros de seguir conectados a nuestro Señor Jesucristo. Dice Colosenses 1:21 al 23, hablando de ser irreprochables, dice: y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, hablando de los gentiles, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Hace diferencia? Yo digo que hace mucha diferencia. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Claro que comunión con Jesús hace diferencia, hermanos. Claro que sí. Seremos presentados sin mancha, irreprensibles, delante de Él. Dice, si permaneceréis en la fe. Hay veces que batallo entre la semana y yo mismo me tengo que predicar, aunque no lo hago en el espejo, pero yo mismo me tengo que predicar que esto es para el cuerpo de Cristo y que sí hace una diferencia estar en comunión con Él. Porque todos, si yo batallo en mi carne, yo sé que todos batallamos, porque estamos iguales. Comunión con Jesús hace diferencia aquí y ahora, pero también hará diferencia en aquel día que nos llame. Seremos irreprochables en Cristo Jesús. Y Pablo, antes de meterse a la carta con los Corintios, como vamos a ver en las siguientes semanas, les recuerda todo lo que ha hecho Jesucristo en ellos. Todos los privilegios que tenemos en Jesucristo. Se los pasa, se los recapitula. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a que la rutina nos gane. ¿Comunión con Jesús hace diferencia? Claro que sí. Comunión con Jesús nos trae la gracia de Dios. Comunión con Jesús nos trae la verdad de Dios. Comunión con Jesús nos trae los dones de Dios. Y comunión con Jesús nos trae una firmeza que nos hace irreprochables ante Dios. Y para un pecador como yo, eso es muy buenas noticias. Poder pararme ante Dios y que me llame a mí irreprochable. ¡Wow! Yo, déjenme le digo, me tengo que mantener en Cristo. Porque a mí me gusta que en todas mis faltas que yo cometo en todas las semanas, y que me pare frente a Dios y que me diga irreprochable, eso es ganancia. Mucha ganancia para mí.
Regresando a la definición de privilegio que dije al principio, dice así el artículo: se conoce como clase privilegiada aquella que dispone de mayor poder y riqueza y que por lo tanto constituye una élite. Así decían de la gente rica, ¿no? Es una clase privilegiada. En la actualidad, la clase alta es el grupo social privilegiado. Se entiende por clase alta al conjunto de las personas que disponen de medios económicos y productivos y que cuentan con acceso a todos los servicios y viven en casas confortables y disponen de ahorros, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos, el mundo dice que los privilegiados son la gente de dinero, la que tiene ahorros, la que tiene lujos. No, mis hermanos, está equivocado esa definición. Si usted tiene el privilegio de tener comunión con Jesús, déjeme le digo que usted pertenece a la clase privilegiada. La iglesia pertenece a la clase privilegiada, hermanos, porque no todos tienen el privilegio de tener comunión con Jesús. La comunión que tiene con Jesús, no lo haga de menos. Jesucristo murió por tener esa comunión con usted. No despreciemos la comunión con Jesús. Es un privilegio que pecadores como nosotros se nos haya dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio tener comunión con Jesús aquí y ahora, pero también es un privilegio que un día tendremos comunión con Jesús en su mesa en la eternidad. Amén. Amén. Con esto los dejo. Vamos a orar.